¿Sabías que hay un programa internacional que apoya a los países en la investigación, la lucha y la persecución de los delitos cibernéticos? Pero sobre todo que México juega un papel muy importante. Radio Secure, la frecuencia del hacking. Hola, bienvenidos nuevamente a su podcast favorito de ciberseguridad, Radio Secure. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante. Hoy tenemos un invitado clave justo en el tema de la lucha contra el cibercrimen en México y a nivel internacional. El día de hoy nos acompaña Víctor Merchant. Les cuento que él es coordinador del área de tecnología de la información y ciberdelito en la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito en México. Así que suena bastante interesante, no te vayas, te invito a que te quedes. Y para eso el día de hoy, pues obviamente presento a nuestro especialista de ciberseguridad, Sergio Vargas. ¿Cómo estás? Hola Jackie, hola. Un gusto como siempre es estar aquí con ustedes. Hola Víctor. Muchas gracias Víctor, bienvenido. A ustedes, gracias por el espacio y la invitación. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Yo creo que es un tema pues que se escucha bastante interesante. Entonces, los invito a que nos sigan en todas las redes sociales, comparte también esta información y no te vayas. Bien, pues Víctor, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Y antes de iniciar el tema, me gustaría pues saber quién es Víctor Merchant. Muchas gracias. Gracias nuevamente por el espacio y la invitación. Pues bueno, muy rápidamente, pues bueno, yo me he dedicado a las tecnologías de la información durante prácticamente toda mi carrera profesional. La podría dividir en dos grandes rubros. 10 años estuve trabajando para el gobierno federal en diferentes secretarías como la de Desarrollo Social, Educación y Salud, en temas justamente que tenían que ver con el apoyo tecnológico pues, a la población en general. Y desde hace ya bastantes años, ya casi 15 años, en esta Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, pero también estuve colaborando en proyectos en Perú y Ecuador con diferentes temáticas relacionadas en su mayoría con la parte tecnológica y de hace unos años para acá toda la parte de lucha contra el ciberdelito. Muy bien. ¿Y qué es la ONU a grandes rasgos? Bueno, la Organización de Naciones Unidas como tal, seguramente lo han escuchado, pero pareciera algo, un ente pues muy lejano, porque es una organización que se dedica justamente a apoyar a todos los países a tener un mundo mejor, a obtener la paz en todos los rincones del planeta, a los diferentes apoyos humanitarios que debe de existir, al desarrollo de la población, y maneja diferentes temáticas apoyadas por todos los países que forman parte de esa organización. Si bien es una organización internacional, es la organización internacional, pues es muy complicado desde esa perspectiva poder aportar su granito de arena hacia la población, hacia cada una de las personas que habitamos el planeta. Es por ello que tiene diferentes oficinas, fondos y programas. Estas oficinas se dedican a diferentes temáticas. Nosotros, desde la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, somos una oficina especializada en esas temáticas. Nuestro nombre no es tan popular como UNICEF, como ONU Mujeres, como algunos otros, no es tan atractivo en ocasiones. Pero bueno, es importante también tener esta parte de lucha contra el delito organizado transnacional, contra la trata de personas, contra el terrorismo, que son las temáticas justamente que abordamos, ¿no? Y esto tiene que ver con los tratados internacionales que los países firman, que los países que forman parte de la ONU firman y se comprometen a llevar a cabo internamente en sus propias políticas y legislaciones. Es por ello también que manejamos el tema de estupefacientes, psicotrópicos y todo lo que tiene que ver con la reducción de la demanda de las drogas, ¿no? De ahí viene el nombre de la oficina como tal. ¿Esta oficina cuántos años lleva? Bueno, la oficina ya tiene, trabajando por lo menos en México, tiene más de 16 años aproximadamente. Se estableció inclusive con otro nombre, después cambió ya al nombre que tenemos ahorita. Pero bueno, todos estos tratados internacionales que vienen desde la creación de Naciones Unidas, pues bueno, se han estado implementando estas temáticas para tratar de cubrir justamente estas problemáticas internacionales para cada uno de los países donde nos encontramos presentes. De acuerdo, pues como tu oficina lo dice, o sea, es lucha contra la droga y el delito en México. Así es. ¿En qué punto o sea, vamos a hablar de ciberdelito, pero
esto también se trasciende a un tema internacional o un tema ciberespacio. Así es. De hecho, la cuestión de la proliferación de la tecnología, la democratización de la tecnología, como la conocemos actualmente, que pasamos de tenerla en una computadora personal a un teléfono móvil, a una tablet, pues ha por supuesto abierto diferentes posibilidades tecnológicas muy positivas, pero pues estas posibilidades casi siempre traen una contraparte negativa. ¿Por qué el ciberdelito lo vemos desde Naciones Unidas y sobre todo desde esta oficina? Pues porque en su momento lo que se empezó a identificar, esto fue desde el año 2009, podemos decir que fue un poco tarde en función de alineamiento tecnológico, pero que fue complicado llevar la temática justamente a todos los países que conforman la organización. Se empezó a platicar de cómo la tecnología facilitaba los delitos. ¿Cuántos países son? 193 miembros, 193 países que conversan al respecto, igual que de todo el resto de las temáticas. Y lo que se identificó justamente es que era necesario empezar a implementar capacidades técnicas y legales para contrarrestar los delitos que se estaban facilitando por las tecnologías, y que es lo que se identificó, por supuesto, es que no solamente se quedaban en el ámbito local, sino que esto ya trascendía las fronteras. Claro. Es por ello, sí, ¿no? Sí. Y es justamente la ubicuidad, digamos, que tenemos de estos delitos lo que nos lleva a pensar que la víctima puede estar en un país, el perpetrador o el criminal en otro país, pero los medios tecnológicos que utiliza pueden ser auspiciados por otro país, las líneas de comunicación, los servidores, la aplicación, el software, etcétera. Entonces, ya es todo un ecosistema, ciberespacio, sí. Un ecosistema digital, ¿no? En donde al final de cuentas, todo ello, visto desde una perspectiva internacional, también forma parte del crimen organizado transnacional, porque ellos son quienes utilizan esta tecnología, porque bueno, los delitos han ido incrementándose, ¿no? Antes podíamos hablar de algunos pocos, ahora hablamos de muchos y ahora ya no sabemos en dónde se cometen o quién los comete, en qué país o en qué región o en dónde se están cometiendo. Por eso es que la parte de crimen organizado transnacional da pie a que en la organización se empiece a trabajar y hablar del tema de lucha contra ciberdelitos. Bueno, yo creo que hay que empezar a definir ciberdelito. Sí, claro, yo creo que es nuestra palabra clave, el tema del ciberdelito. Y como comentabas, o sea, realmente todo este tema cibernético, todo este tema, algo muy interesante que acabas de mencionar, o sea, también el crimen organizado está utilizando estas nuevas tecnologías para, pues ahora sí que para hacer sus operaciones, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante, pues, definir qué es el ciberdelito, por lo menos a nivel local, y ahorita ya nos platicarás a nivel internacional también. Sí, aquí es algo curioso porque a nivel internacional, como lo manejamos justamente desde la oficina, es que no hay una definición internacional de ciberdelito. Y esto es porque delito de por sí puede significar algo en un país y algo en otro. ¿Esto por qué? Porque está enmarcado en sus legislaciones. La parte legislativa, las culturas, la parte inclusive de la propia población, quienes pueden llegar a definir algunas cosas que, claro, al final ninguna cultura debe de permitir el daño y la transgresión de los derechos humanos, ¿no? Digamos que es una parte básica internacional. De manera local, pues bueno, cada país tiene sus propias definiciones y contextos relacionados con cuáles son los delitos que se deben de perseguir según sus propias legislaciones. Entonces, de manera internacional, sí es algo complejo hablar de una definición, pero de manera local podemos decir que es cualquier actividad facilitada por algún medio tecnológico que busque dañar o hacer un daño a algún bien tutelar como tal de cualquier persona. Y obviamente todo esto debe de estar tipificado en las legislaciones locales o nacionales. Y bueno, aquí nada más no habría que perder de vista que no va a ser necesariamente muy directo el hecho de que la palabra ciberdelito se encuentre en los códigos penales. Es por ello que es muy importante que la población conozcamos cuáles son nuestros derechos y obligaciones, pero que también las autoridades, por supuesto, apoyen a la denuncia de los delitos y a la persecución de los mismos, sean o no facilitados por las tecnologías. Okay. Aquí yo tengo una duda, o sea, estamos hablando del ciberespacio, un delito del ciberespacio, ¿no? Como dices, cada país pues tiene sus propias legislaciones en dónde se cumple el delito y en dónde no, o hasta qué punto, pero entonces si hablamos de un ciberespacio donde el delincuente o el cibercrimen, ¿no? O la persona que está haciendo este daño está en un país y está causando daño en otro país, ahí cómo entra entonces esa legislación en donde se hace, donde se reproduce, aunque también es importante aclarar que yo creo que es complicado poder llegar a la persona, ¿no? Aunque haya una denuncia. Así es. Sí, aquí es donde entra la cooperación internacional y donde entra también todos los marcos legales
y la parte de asistencia legal mutua entre los países. Ahí lo importante justamente es identificar, o sea, tenemos un enfoque a la víctima, ¿no? O sea, tratamos de privilegiar a la víctima y por supuesto después hacer la persecución que corresponde. Pero como bien mencionas, las legislaciones nacionales pues tienen obviamente un cierto ámbito de acción. Y estas legislaciones son las que tienen que prever que, por ejemplo, ciertas empresas que pueden ser plataformas tecnológicas proporcionen información para investigaciones. Pero si la legislación no alcanza a cubrir esa parte, entonces tienen que buscarse otros medios para poder solicitar esta información, porque pueden ser empresas que estén ubicadas en otros países. Entonces, la legislación local nacional de la víctima donde se realizó la denuncia, pues bueno, no aplicaría al 100%. Pero para eso tenemos a nivel de países diferentes aparatos que pueden funcionar para esta colaboración en función de investigaciones. Es ahí donde colaboran los países. Exactamente. Y eso es un asunto muy de países donde Naciones Unidas procura tener esta guía y apoyo y soporte internacional. Pero la persecución de los delitos a ese nivel de manera internacional se hace bajo otras instancias, por ejemplo, Interpol, ¿no? O sea, Interpol es quien tiene las atribuciones de hacer la investigación y persecución a nivel internacional de los países que así lo requieren, o a veces ni siquiera lo requieren, del patrullaje que pueden estar haciendo. Pensemos en material de abuso sexual infantil en línea, que llega a través de una denuncia, que a lo mejor no necesariamente de la víctima, no necesariamente de la persona que desafortunadamente extravió un familiar. Y estas imágenes que están, pues literal, viviendo en Internet, alguien las llega a ver, levanta esa denuncia, no sabe en qué país está la víctima, no sabe en cuál es el servidor, no sabe. Entonces tiene que empezar a buscar la manera de poder hacer esa investigación y se hace a través ya de este tipo de organizaciones como Interpol, que sí tienen una injerencia en la persecución de los ciberdelitos, ¿no? Sí, ¿no? Y esta importancia de la colaboración, porque justamente comentábamos hace ratito que depende mucho de la cultura, como mencionaba, y de las leyes de cada país, ¿no? El ejemplo que nos mencionabas, el tema de la mayoría de edad. Hay países donde es diferente, ¿no? Este tema, entonces, cómo se aplica la ley, cómo se aplica la legislación es diferente. Entonces, yo creo que ahí sí, como comentas, la cooperación es esencial, ¿no? Es básica para poder perseguir estos ciberdelitos. Pero yo creo que, como mencionaron también hace un momento, o sea, la línea tan delgada de en qué momento es el daño hacia una persona, ¿no? Y tengo entendido, bueno, nos comentaste sobre el tema de los derechos humanos. Ya cuando agredes esta parte de derecho humano, es ahí en donde tal vez se tipifica como delito. Exacto. La parte de derechos humanos es porque se aplica de manera internacional. Y estas convenciones... No importan las culturas. Exactamente. O sea, ya está acordado por los países que es lo que se debe de respetar como derechos humanos fundamentales. Y podrá haber ciertas diferencias y podrá haber ciertas discusiones para diferentes países, cómo lo manejan, sobre todo por la parte cultural, como bien mencionas, son cosas que vienen pues de los propios países que tienen desde hace muchísimos años, ¿no? Sí. O no sé, cosas que ellos vienen manejando, que para ellos es algo natural. Sin embargo, la cuestión también de tener tratados internacionales y convenciones internacionales o lo que trata de apoyar es justo a llegar a esos acuerdos. A los acuerdos donde todos los países pueden decir efectivamente, esto es un daño, efectivamente nos comprometemos a que no suceda, a apoyar, a colaborar con otros países. Y si bien puede haber también algunas diferencias, ya obviamente esas diferencias se trabajan de manera ya bilateral, ¿no? Esos acuerdos que se llegan a tomar para colaborar de manera más específica, si hay alguna discrepancia o diferencia entre legislaciones o entre modos de operar de diferentes países, pues ya ellos son quienes lo van solucionando o solventando, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la Oficina justo contra el delito y el cibercrimen en México? Pues bueno, lo que tenemos cubierto justamente es poder propiciar la mejor forma de combatir los delitos, la parte de tener investigaciones y datos duros al respecto en función de los delitos que se cometen, el alcance que tenemos relacionado con el apoyo técnico hacia las autoridades, la cooperación internacional y entre diferentes instancias que podemos tener, y todo esto es relacionado con la parte de esta parte de delitos y drogas, que al final de cuentas cubren muchísimas cosas, ¿no? En la oficina a veces decimos, bueno, es que delito es
prácticamente todo, ¿no? Pero cada uno de ellos tiene su forma de abordaje. Pero además también tratamos de ser muy cercanos con la población. Tenemos diferentes pláticas, webinars, temáticas que cubrimos para población en general, para academia, para sociedad civil, para iniciativa privada, justamente sobre todo en la parte de sensibilización y prevención de ciertos delitos o los delitos a los cuales tenemos como mandato, que es lo que tenemos como encargo, digamos, en las actividades que realizamos. Eso es importante mencionarlo porque yo pienso en la ONU y lo siento muy lejano. Sí, te imaginas una oficina por allá en una parte lejana del mundo, con gente, pero no nos damos cuenta que realmente están al alcance de nosotros, ¿no? Esa información. Justamente, bueno, vamos a dejar también el link de la página para que ustedes la puedan consultar. Y estamos viendo que tuvieron una plática de concientización apenas, ¿no? En Puebla. Y justamente la diste tú, ¿no? ¿A escuelas? A escuelas. Okay. Sí, en esta plática fue a los estudiantes. ¿Cuál es el objetivo de estas pláticas? Estas pláticas, y retomo un poco de lo que mencionas, justamente la intención es poder tener esta sensibilización o esta prevención, en este caso de ciberdelitos, a la población en general. Y efectivamente la intención es que podamos bajar un poco de esa entidad, Naciones Unidas, lejana, diplomacia, Nueva York. Sí. Nosotros tenemos nuestra sede en Viena, pero dependemos del Secretariado Ejecutivo que está en Nueva York, del Secretario General de Naciones Unidas, y pareciera una cuestión política, diplomática lejana, pero lo que queremos también hacer énfasis es que esté en el día a día, ¿no? En todo lo que hacemos. Si hablamos de drogas o de reducción de la demanda, pues es una problemática que podemos tener en la esquina de nuestras casas, ¿no? Cualquier persona. Cualquier persona, exacto, cualquier estatus social, cualquier nivel económico, es algo que permea, pues. Entonces, viendo todo eso, pues obviamente no podemos quedarnos en la parte solo diplomática. Hay gente que hace la diplomacia, hay gente que hace la política, hay gente que tiene ese rol, y por supuesto estamos hablando de los países, ¿no? Quienes realizan esas actividades y representación. Pero el poderlo tener a nivel operativo hacia la población, poderlo bajar hacia la gente de a pie, como decimos, los que estamos viviendo esas temáticas, sobre todo pensando en droga y delito, pues son quienes procuramos tener más esta cercanía. Y un ejemplo de lo que hacemos en el programa son estas pláticas de sensibilización o de concientización. Esta plática, por ejemplo, fue en una universidad en Puebla. Okay. Hubo 200 alumnos y estuvo en un marco relacionado con la protección de datos personales. Entonces, muy amablemente nos invitaron a la oficina a dar una charla relacionada con ciberdelitos, ciberseguridad, protección de datos personales, cuestiones que ya empiezan a permear en muchos aspectos, ¿no? Navegación en Internet, datos en aplicaciones, protección de nuestras contraseñas, etcétera. Todo lo que de alguna u otra forma ya tenemos que tenerlo como un día a día, ¿no? Así como tenemos actividades convencionales en nuestro día a día, nuestro día convencional, hay muchas actividades que debemos tener también relacionadas con nuestra propia seguridad digital, ¿no? Como personas. Pero no nada más llegamos a las personas, sino, en este caso fue alumnos, pero había docentes. Entonces también en la parte de docentes tenemos conversaciones y pláticas, padres, madres de familia, cuidadores, ¿empresas? Directivos. A empresas las podemos dar. Muchas veces las empresas lo que tienen es en su core están produciendo y trabajando y haciendo, y a lo mejor no tienen un área especializada o algo que les permita platicar acerca de los ciberdelitos o prevención de ciberdelitos. Entonces también con todo gusto podemos llegar a conversar también con ellos, ¿no? En la parte de sensibilización y prevención. Podemos literal levantar el teléfono. Vic, ven a darnos una plática, de hecho, te invitamos. Sí, con todo gusto. Y bueno, las que son virtuales prácticamente las podemos literal agendar, o sea, es cosa de tiempos. Son charlas que las hacemos también bastante acotadas, 2-3 horas de conversación. Platicamos obviamente antes de qué es lo que se necesita, de cuáles son las experiencias que tienen, de a lo mejor algunas temáticas que son muy específicas, ¿no? Pensando, por ejemplo, no sé, en cuestión de phishing, ¿no? Pues ya han sido víctimas de phishing, entonces quieren algo en particular que tiene que ver con la parte de ciberseguridad, pero también con la parte de la persecución del delito, ¿no? Y ahí obviamente siempre tratamos también de trabajamos con las autoridades que son las responsables de hacer la investigación y la persecución de esos delitos, obviamente cuando se perpetran, ¿no? Y cuando hay una denuncia de por medio. No, sí, creo que la importancia de estas pláticas es muy, muy alta. De hecho, mencionaron aquí en el resumen de la plática, que ustedes lo pueden observar ahí en la página que les vamos a dejar. Pero un dato bien interesante, según el módulo sobre ciberacoso masiva del INEGI, el 18.6% de la población encuestada de 12 años o más vivió ciberacoso,
pero este ciberacoso relacionado con la suplantación de identidad, que son temas que hemos venido tocando justamente con el tema de la inteligencia artificial y todo esto. Y también nos mencionas que las aplicaciones más comunes que utilizan para hacer este tipo de cosas es Facebook con el 53.2%, WhatsApp con el 24.9% y llamadas de teléfono celular. O sea, realmente todas estas tecnologías de inteligencia artificial las están utilizando para entrar ya a temas de ciberacoso, ¿no? Y en tus pláticas ustedes tocan todos estos temas para concientizar precisamente a la población y a la población estudiantil. No sé si gustes platicarnos un poquito del tema del estudiante, que lo que ahorita platicábamos, del estudiante del Politécnico. Ah, claro, sí. Sí, bueno, aquí justamente mencionar que, bueno, estas estadísticas, cada país pues obviamente maneja las propias. En el caso de INEGI tiene este módulo de ciberacoso, lo que nos ayuda también a nosotros a visibilizar un poco la temática desde la perspectiva gubernamental, y eso nos ayuda también a poder tener más presente a dónde podemos apoyar como oficina, ¿no? Cuáles son las temáticas que se están llevando a cabo, cuáles son las denuncias que se tienen. Y una cuestión importante es que se empieza a ver ya el incremento, por supuesto, del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial que todos tenemos al alcance de la mano de manera libre, por no decir gratuita, porque muchas veces confundimos justamente ese término. En la plática justamente lo que decimos es, si el producto es gratis, quiere decir que el producto eres tú, ¿no? Quiere decir que lo que quieren es algo tuyo. Algo tuyo. Es algo tuyo. O sea, son tus datos, es tu tiempo, es comprar lo que sea, pero quiere decir que es algo tuyo. Entonces, la gratuidad en el estricto sentido, como la hemos conocido durante muchísimos años, yo creo que ya prácticamente no es tan gratis. No es tan gratis. Sí, no, ya no es así. Sí, no, pasó el caso de esta aplicación de inteligencia artificial que te cambiaba. O sea, tú metías tu fotografía y te ponía como estilo caricatura de los estudios Ghibli y todo. Sí. Se puso muy popular, pero realmente lo que no sabemos es que le estamos dando esa información de nosotros, ¿no? A las plataformas. Al final de cuentas ya van a tener nuestros datos, ya van a tener nuestra información, cómo somos, y pues se los estamos dando. Como dices, no es gratis. Eso de gratis. Piénsenlo dos veces. Raro. Exacto. Sí, y justo creo que uno de los puntos muy importantes es que toda la tecnología per se, si bien hay tecnología generada o creada específicamente, yo no diría para causar daño, pero sí con fines de defensa o de uso bélico. Sí, por supuesto. Hay mucha tecnología que es para la población. Entonces, cuando empezamos a entrar a Internet, nunca nadie pensamos, o sea, pensamos en todas las cuestiones positivas, ¿no? La información, el poder buscar, el poder comunicarnos, etcétera. Y nunca pensamos que iban a traficar droga a través de Internet, ¿no? Entonces, cuando se genera la tecnología, pues la mayoría pensamos que la vamos a utilizar para bien, y hay personas que la utilizan para mal. Lo mismo con estas tecnologías llamadas emergentes o nuevas tecnologías, inteligencia artificial. O sea, nos podemos divertir porque es parte de, podemos investigar, podemos crear, podemos hacer muchísimas cosas con inteligencia artificial, pero siempre va a haber esta otra contraparte, ¿no? El uso indebido de la tecnología. Y parte de ello, el ejemplo que comentábamos es que, pues, bueno, hubo un estudiante en una universidad aquí en México que, pues bueno, tomaba solamente las fotografías de las compañeras de la cara, no tenía que ni siquiera tocar más. Entonces, esto que ya estamos tan acostumbrados a ver en el día a día en escuelas celulares, en la calle celulares, en centros comerciales celulares, influencers por todos lados o en vivos o lo que tenga que ser, pues bueno, que la gente tiene el derecho, por supuesto, de realizarlo, pues el tomar fotografías a lo mejor de manera no tan, no se daban cuenta, pues las alumnas que lo estaban haciendo, parecía que era solo una fotografía. Sí. Sin embargo, con inteligencia artificial, pues bueno, ya hizo adecuaciones a esas fotografías o las ponía en posiciones incómodas, íntimas, y entonces empezaba a vender esas imágenes, ¿no? Y esto, por supuesto, es algo que se escuchó pues, en las noticias. Sí, ¿no? Y tiene algunos meses, si bien se llevó a cabo, al final sí hubo una denuncia y sí, pues bueno, fue procesado. No sé si es algo que al final sí se está llevando a cabo. Desconozco ahorita exactamente el estatus del caso, pero al final sí fue algo que se llevó a cabo. Y fue algo que nosotros en nuestras pláticas justo de concientización, muchas veces lo que decimos a los jóvenes es, tengan mucho cuidado de lo que tienen inclusive en sus celulares, en lo que reciben. No saben o no se dan cuenta que pueden ser parte de un delito o que pueden estar cometiendo un delito y que por el hecho de tener alguna imagen de algún tipo en su celular pueden ser parte de una cadena de investigación. Y muchos de los jóvenes se sorprenden porque pareciera que es algo inofensivo o que no, como no sale de mi teléfono o me lo pasaron a mí, entonces no pasa nada, ¿no? Y esto se lo comparto a los amigos. ¿no? Que todavía es peor, ¿no? O sea, empieza la proliferación de esas imágenes que a veces pueden empezar hasta por juego, a veces por una cuestión cultural, desafortunadamente,
O a veces como otras cosas que también mencionamos esta parte de los memes, ¿no? El hecho de generar un sticker de alguien y generar un meme, no sabemos realmente cuál puede ser el impacto de esa persona. Hay gente que desafortunadamente, pues bueno, puede salir dañada, no nada más en la parte emocional, sino hasta en la parte física, por un meme que se publica, porque se hace viral, por algo que alguien pensó que era gracioso y pues que tiene una consecuencia real en una persona real. Entonces siempre hay que pensar que la parte virtual ya dejó casi de existir porque todo pasa a una parte real y son seres humanos, al final de cuentas, con quienes estamos realizando ese tipo de actividades. Por eso es que tenemos que tener mucha conciencia de lo que hacemos, lo que recibimos, las fotografías que tomamos, cómo usamos la tecnología, que nos comparten, que compartimos, y puede ser algo abrumador, pero es como cualquier otra herramienta. Lo que sucede es que esta es muy expuesta, ¿no? Por eso es que hay que tener más cuidados. Y también el tema de la denuncia. Sí. Que acabas de comentar, o sea, ustedes ayudan a perseguir esos delitos, que se cumplan, que se investigue, pero siempre y cuando haya una denuncia de por medio. Sí, al final nuestro rol justamente es guiar en la parte del fortalecimiento de capacidades a las instituciones de gobierno, agentes de ley, es para que puedan investigar de una mejor manera o fortalecer la forma en cómo investigan sus delitos, pero ellos son quienes tienen la atribución de la investigación. Naciones Unidas, y lo puedo comentar a propósito del tema justamente, a veces en las pláticas me dicen, bueno, ¿y cuántas personas han encarcelado y cuántos delitos han perseguido? No es nuestro mandato, no es nuestro rol, porque para eso están las autoridades. Las autoridades son quienes tienen el mandato de hacer esta investigación y hacer esta persecución. Nosotros ayudamos, guiamos, respaldamos desde esa perspectiva internacional que tenemos, porque en todo momento, como una organización internacional, debemos respetar la soberanía de los países. Entonces, solo actuamos a petición de los países, solo intervenimos o implementamos proyectos conforme a esas peticiones. Pero parte fundamental de lo que nosotros platicamos con todos los niveles, alumnos, niñas, niños, adolescentes, maestros, padres, etcétera, es la cuestión de la denuncia. Es algo muy importante porque si no la autoridad no tiene visibilidad de lo que está sucediendo. No tiene cómo empezar. Sí, no. Si bien hay delitos que se persiguen, de oficio o no, pues al final sí es importante que si uno es víctima de un delito vaya y denuncie, ¿no? Porque si no, es que al final no hay otra manera de poder hacerlo, porque el sistema funciona de esa manera. Y pues bueno, es algo bien importante que se conozca qué es lo que está sucediendo, porque si no, entonces no se va a poder detener. O una imagen, por ejemplo, no se va a poder detener, no se va a poder solicitar que se baje de internet o de alguna plataforma o alguna red social, y no va a haber quien persiga ese delito. Y pensemos más allá, tal vez a muchas personas nos puede costar trabajo hacer una denuncia por cualquier motivo. Sí, miedo. Miedo, tiempo. Luego muchas veces la gente no sabe ni cómo, ¿no? O sea, hay veces que justo nos dicen, bueno, ¿y quién ¿cómo es? lo hago? ¿A quién me dirijo? ¿A quién me dirijo? Hay veces que dicen, bueno, es que hay un correo, hay un número, ¿cuál es la mejor manera? Por supuesto que la autoridad tiene que estar en todo momento cercana para poder recibir esas denuncias y poder hacer esas persecuciones. Y pensemos a lo mejor que si bien nos puede costar un poco de trabajo por cualquier motivo que tengamos, pensemos en que si no lo hacemos, estamos abriendo la puerta a que haya más víctimas. Claro. Entonces es parte, considero también, de una actividad muy personal y una responsabilidad desde el punto de vista de que si queremos que se conozca ese delito y que se persiga, entonces hay que hacer una denuncia para detenerlo lo más pronto posible, no nada más a quien lo está cometiendo, sino también salvar a posibles o potenciales víctimas en su momento. Sí, hay que tener mucho cuidado, como comentas, cómo se utiliza la tecnología, cómo compartes ese contenido, porque eso ya entra, bueno, compartir contenido íntimo de este tipo ya entra directamente en la ley Olimpia, ¿no? Exactamente. Sí, son cuestiones que a veces no alcanzamos a ver por cuestiones culturales o por facilidad de la tecnología, pero debemos ser muy conscientes de la legislación que existe, ¿no? Como dicen, el que desconozcamos la ley nos exime del cumplimiento. Entonces, es importante que tengamos bien presente, a lo mejor no todos somos abogados, no todos debemos de conocer la ley en todo su detalle, pero sí es muy importante tener este conocimiento de las cosas que a veces hasta por sentido común son incorrectas, ¿no? Porque nos puede llevar justamente a cometer un delito sin ni siquiera estar dándonos cuenta, ¿no? O que a lo mejor no va a tener un impacto o que no va a tener una repercusión en mi persona, pero pensemos también en la repercusión de la otra persona, ¿no? Entonces, todo este tipo de imágenes, sobre todo las que se comparten sin consentimiento y las que se tienen y se diseminan, pues bueno, pueden entrar en una cuestión ya legal, ¿no? Legal, donde nos van a afincar responsabilidades por estar haciendo ese tipo de actividades. Es casi lo mismo si hablamos de material de abuso sexual infantil, ¿no? Nada más de explotación, sino de abuso sexual.
Si al final nosotros contamos con alguna imagen que tiene que ver con ese tipo de problemáticas o de legislaciones, pues por supuesto que nos van a perseguir, ¿no? Involucrar. Al final de cuentas, la producción, la posesión, la difusión de cualquier tipo de ese tipo de imágenes está en la ley y no dice necesariamente por medios tecnológicos. O sea, es bastante amplio como para que nosotros seamos conscientes de que no tenemos obviamente que cometer este tipo de delitos y que no pensemos que porque lo tenemos en nuestro teléfono celular, nadie se va a enterar, ¿no? Porque la tecnología, todo el mundo la ve y está al alcance de todo el mundo. Porque tengo clave en mi celular. Claro. Sí, yo creo que es la parte importante de estas pláticas y esta concientización. O sea, no solamente tenerlas como para que tú puedas evitar un riesgo o sepas cómo actuar, sino lo que acabas de decir, o sea, cómo saber utilizar la tecnología de manera correcta para que tú voluntariamente o involuntariamente no te conviertas en alguien que está provocando ese delito, ¿no? Responsable. O en alguien responsable de transgredir o de agredir lo que estamos comentando, ¿no? Entonces creo que las pláticas de concientización deben de ir enfocadas en esos dos aspectos también. Justamente, sí, tratamos de manejar eso y la parte de actividades de riesgo. Nosotros aquí las denominamos actividades de riesgo porque, por ejemplo, el sexting, ¿no? El sexting no está tipificado como delito. Yo puedo intercambiar como un acuerdo imágenes, textos, videos, etcétera, con otra persona, pero nosotros lo ponemos como una actividad de riesgo. ¿Por qué? Porque deja de estar bajo tu control una vez que la otra persona ya lo tiene. Exacto. Y podrá ser alguien de mucha confianza en su momento, pero no sabemos también, como decimos, las vueltas que da la vida y que en algún momento eso pueda ser utilizado para extorsionarnos. Exacto, ahí entra otro delito. Ahí entra otro delito. Ahí, por supuesto, ya una cosa es que yo tenga la imagen y diga, sí, tengo el consentimiento de tenerla, de alguna manera tenerse que comprobar, pero el hecho de extorsionar, y una extorsión es una extorsión, no importa el medio. Entonces, de la misma manera, la legislación tal vez no venga a la parte de digital, pero viene extorsión, y eso ya se persigue. Entonces, esta actividad que si bien no lo manejamos de una cuestión limitativa, porque es una libertad que tienen las personas de hacerlo, sí hacemos énfasis que es una actividad de riesgo. ¿Por qué? Porque se puede convertir en algún momento en una cuestión de sextorsión, ¿no? Como se le conoce comúnmente. Perfecto. Sí. Bueno, aquí ya tocamos 2 puntos en la parte, uno de sus ejes como oficina, es la parte de concientización, ¿no? La de colaboración también la tocamos, y también hay otra que dijiste que ayudar a estas instituciones que se encargan de cumplir la ley, también hay una parte ahí de actividades por parte de ustedes, ¿verdad? Así es, sí, el programa global tiene actividades en estos ejes. Uno de ellos, que diferenciamos de la parte de prevención y sensibilización, es el fortalecimiento de capacidades. Este fortalecimiento de capacidades son más en el sentido un poco más técnico, aunque puede ser también con retos legales, cuestiones de procedimiento, etcétera. Pero ahí lo que sí hemos ya trabajado prácticamente 2024, principios de 2025 en México en particular, han sido 2 tipos de capacitaciones, que esto ha sido también gracias al financiamiento de Reino Unido a través de su oficina aquí en México. Y estas capacitaciones tuvieron que ver con 2 temáticas en particular. Primero, hicimos una capacitación en un par de estados relacionadas con el fortalecimiento de la investigación de material de abuso sexual infantil en línea. Aquí lo que hacemos es platicar con las unidades de policía cibernética y algunos fiscales especializados también en la persecución de este tipo de delitos, con las diferentes herramientas que puede haber. Por ejemplo, sabemos que hay siempre limitaciones presupuestales para poder tener un software muy especializado o infraestructura muy robusta. Entonces platicamos, por ejemplo, de metodologías OSINT para poder hacer investigaciones, ¿no? A través de una imagen, que obviamente ellos tienen el acceso, por ser la autoridad, tienen el acceso a una imagen de una posible víctima de abuso sexual infantil en línea, por ejemplo, porque es una imagen que está rondando en internet, o porque alguien se topó con ella, o porque a lo mejor a alguien se la mandaron. A veces llega ese tipo de material no solicitado a una cuenta de cualquier persona. Se hace esta denuncia y se puede hacer entonces la persecución con la intención de salvar a la víctima, porque por supuesto que un menor de edad que esté sufriendo este tipo de delito, pues bueno, también lo que estamos pensando es que puede peligrar su vida en cualquier momento, ¿no? Exacto. Entonces, con estas cuestiones o estas prácticas, por ejemplo, de investigación de tipo SIN, pues bueno, lo que procuramos es decirles, bueno, cómo puedes investigar a través de
fuentes abiertas, ¿no? De que no nos limite la parte presupuestal, que no pensemos que hasta que no haya un presupuesto, un plan, No se va a pues seguir. la autoridad va a hacer algo, ¿no? Entonces, capacitamos en este tipo de cuestiones, traemos expertos que tienen experiencia internacional en la materia, que tienen que ver también con la parte de la legislación, con estos retos de procedimiento, y pues bueno, procuramos apoyar a las autoridades en el fortalecimiento de este tipo de investigaciones. Y la segunda que hicimos en 2 sesiones, esa sí fue aquí en Ciudad de México, y pudimos traer a 19 estados del país, unidades de policía cibernética, que están del lado de o adscritos a la Secretaría de Seguridad o a las fiscalías estatales. Y ahí junto con Guardia Nacional, también con el apoyo de financiamiento del Reino Unido, pero con Guardia Nacional pudimos hacer también esta capacitación más en fortalecimiento de ransomware, investigación de ransomware. ¿Por qué? Porque también obviamente se está viendo que el incremento de ese tipo de actividades a nivel no nada más empresarial, sino institucional, pues va en aumento, ¿no? Entonces ahí se pudo platicar acerca de algunas herramientas, se pudo hacer la instalación de sus propios equipos de cómputo personales también, de herramientas libres, de herramientas que pudieran utilizar en diferentes sistemas operativos, para que ellos pudieran hacer también alguna investigación o algún análisis. Si bien puede ser básico, en ocasiones ese básico es mucho, relacionado con alguna muestra, por ejemplo, de ransomware, ¿no? Y ahí la intención es que, como es a nivel gubernamental, pues bueno, atiendan las denuncias que reciben, por supuesto, de cualquier nivel de la población, pero también que puedan atender a sus propias instituciones en sus estados, ¿no? Cada unidad de policía cibernética en cada estado atiende a las instituciones gubernamentales de su propio estado y lo hace en colaboración, si así lo acuerdan, con Guardia Nacional o lo que es Policía Cibernética a nivel federal. ¿Este programa es solo para entidades gubernamentales? Cuando tenemos este tipo de capacitaciones técnicas especializadas, sí las hacemos directamente con las personas o los funcionarios que tienen las atribuciones de investigación, persecución y sanción. ¿Por qué? Porque ellos son nuestra contraparte natural, porque trabajamos con los países. La parte que llevamos a la población es la parte más de prevención o sensibilización, pero esas actividades regularmente son actividades más focalizadas, más técnicas. Juntamos a más equipo, podemos ir a diferentes estados o a diferentes países a capacitar a estos funcionarios. Entonces, como requieren un andamiaje mucho más complejo y de mayor temporalidad, pues bueno, sí lo hacemos regularmente para fortalecimiento de capacidades de esos funcionarios públicos e instituciones. Okay. ¿Ustedes apoyan también en la creación, modificación de leyes, por ejemplo, que tengan que ver con esto? Si nos requieren, sí lo podemos hacer. Esto lo menciono en ese sentido porque igual, como mencionaba hace un rato, dependemos de lo que nos soliciten a nosotros, claro, ¿no? A partir de ahí, si un estado, si un país nos solicita como que el apoyo en función de la experiencia internacional, mejores prácticas o algún ejemplo que haya de alguna otra legislación relacionada con cuestiones de ciberdelito, pues también podemos entrar a apoyar en ese sentido, ¿no? En Centroamérica y en Sudamérica se ha trabajado bastante al respecto. Y pues bueno, en México ya hay algunos avances de algunas pláticas en función de que saben que cuentan con nosotros, que las instituciones conocen de las actividades que realizamos, pero por supuesto es algo que ellos están trabajando por su cuenta, ¿no? La cuestión de una ley de ciberseguridad o alguna cuestión que tenga que ver más con cuestiones tecnológicas, pues es del Estado quien la promulga, la discute, la realiza y en su momento si requiere algún apoyo por parte de nosotros, con todo gusto lo podríamos realizar. Pues que yo creo que suma bastante este tipo de estados que están en estas modificaciones, creaciones de leyes, porque al final del día ustedes tienen la visión internacional, ¿no? Y si en algún punto funciona en algún país y ustedes lo conocen, ¿por qué no inspirarnos, ¿no? Por ejemplo, en México, inspirarnos en ciertas leyes internacionales para seguir fortaleciendo de este lado las leyes. Sí, justamente es algo que platicamos en otro episodio con Paul de Reino Unido, que platicamos justamente, escúchenlo también. Ese episodio es parte de esta trilogía de episodios relacionados. Pero sí, hablábamos un poquito de esa cooperación, ¿no? Entre países o sea, realmente esa parte donde, como dice Jackie, ya se inspiran y ven si otras cosas que han funcionado en otros países podrían aplicar o podrían empezarse a replicar aquí dentro. De hecho es como justamente la visión que tenemos es esta cuestión de las mejores prácticas internacionales, ¿no? O sea, al tener un programa global que justamente cubrimos alrededor de 70 países, tenemos ese alcance.
pues bueno, podemos identificar dentro de nuestros propios expertos cuáles son las experiencias dependiendo de ciertas temáticas, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, que las personas que trabajan en este programa en Asia tienen mucha experiencia, por ejemplo, en criptomonedas, ¿no? Entonces, si de este lado queremos platicar algo, los traemos, sabemos que contamos con ellos, el país también sabe que tenemos este alcance y las diferentes instituciones que pueden financiar la implementación de esos proyectos, como en el caso de Poli Reino Unido, justamente la contraparte en este proyecto que implementamos aquí en México. Pues bueno, así es como vamos abriendo el abanico de posibilidades, ¿no? Y hacemos no nada más esta cuestión documental, que si bien existe, procuramos también, dependiendo de los proyectos o las ocasiones, de poder llevar expertos de un país a otro para que puedan también platicar sus actividades, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacemos son reuniones regionales relacionadas con policía cibernética o fiscalías o jueces. Y entonces ubicamos entre nosotros quienes hacemos la invitación al país para que puedan asistir justamente sus funcionarios y puedan estar 2-3 días platicando de las experiencias que hay en el país, de las problemáticas, de los retos, porque claro que no todo es sencillo, ¿no? Y no todo está platicado. Y ellos también regresan entonces con esas experiencias de otros funcionarios de otros países. Entonces ahí es donde entra mucho todo este espíritu de colaboración internacional, de esta cooperación, desde un punto de vista técnico, más allá de lo que las legislaciones y la asistencia legal mutua internacional, etcétera, pues es, digamos, un terreno adicional, pero la parte operativa técnica, pues por supuesto que tratamos de fomentarla mucho a nivel entre países, ¿no? Vicky, ¿cómo se coordinan 193 países? Bueno, Suena muy complicado. Es complicado, pero creo que la manera macro de hacerlo es justamente a través de las diferentes reuniones que se tienen de manera internacional en el seno de Naciones Unidas o de las oficinas de Naciones Unidas. Muchas veces lo que pareciera es que la ONU es quien manda, ¿no? O es quien actúa o es quien omite una actuación. Eso es una realidad y eso se ve casi en el día a día. Pero la realidad es que como organización, quienes llevan el curso de la organización son los propios países, ¿no? Los propios países son quienes dictan qué es lo que necesitan, cuál es la problemática, y por eso tienen estas discusiones o estas negociaciones. Ponen sobre la mesa. Sí. Exactamente. Okay. Una forma en las cuales se van coordinando es que hay diferentes reuniones con diferentes temáticas. Por ejemplo, anualmente tenemos una que tiene que ver con estupefacientes. Tenemos una anual, y en esa se reúnen todos los países firmantes de esa convención o de esas convenciones y tratados y se reúnen en Viena. Y entonces platican de los nuevos retos, tal vez de las nuevas formas o nuevas sustancias psicoactivas que pueden generar drogas sintéticas, qué pasos quieren dar para poder tener un mejor control o una mejor forma de solucionar la problemática en cada uno de esos países y a la vez en muchos países, ¿no? Y hay otras que tienen que ver con justicia penal y prevención del delito, que ahí es donde entramos un poco más nosotros en la parte de ciberdelito, pero son reuniones de una semana donde los países justamente van y platican inclusive también de sus experiencias internacionales. Entonces, ahí es donde puede haber este tipo de pláticas más a nivel operativo y las pláticas que tienen que ver ya a nivel de cancillerías, de secretarías de relaciones exteriores de los países. Pues bueno, hay otros foros donde se discuten temas más estratégicos, donde se ponen en la mesa otro tipo de necesidades. Pero lo que quiero decir con esto es que en diferentes niveles tratamos de cubrir las necesidades y tratamos de acompañar en todo momento a los países conforme a lo que sean sus requerimientos, ¿no? Sí, Víctor, antes de entrar ya de lleno a que nos platiques de estas convenciones, para cerrar el tema del programa del programa de cibercrimen, también hay este tipo de capacitaciones, pero nos mencionabas de una que se da en Qatar. De hecho, les vamos a dejar el link para que entren también a ver esta parte de en su página donde está un catálogo de entrenamiento. Está muy interesante porque, te permiten ver un PDF donde vienen los temas y específicamente en qué se están capacitando. Pero ese ya es, aparte de la que nos mencionaste, es otra capacitación, ¿no? Que se dan. Exacto. Las capacitaciones de fortalecimiento a funcionarios son proyectos que implementamos en los países para las instituciones de los países y los funcionarios que trabajan en estas investigaciones. Sin embargo, desde hace 2 años ya se pudo abrir un centro en Doha, en Qatar. Es un centro de entrenamiento específico contra la lucha al ciberdelito y empezó y está todavía un poco con la parte regional. Está cubriendo mucho la parte de la región, capacitaciones, lo mismo a instituciones gubernamentales que tienen que ver con investigación y persecución de ciberdelitos,
pero es un centro que ya va a funcionar también de manera global. Y pues bueno, el objetivo es poder fortalecer las capacidades de estas instituciones. Entonces, eventualmente México participará también de esas capacitaciones. Las instituciones que se dedican a esto podrán tener acceso también o tendrán acceso a esos cursos y esas temáticas. Podría decir, desafortunadamente no es algo abierto, pero es porque tiene un foco muy particular, ¿no? O sea, al ser una organización internacional, como comentaba, nuestra contraparte natural pues son los gobiernos, ¿no? Y quien actúa en los gobiernos son las instituciones que persiguen estos delitos. Sin embargo, pues bueno, no nos cerramos solamente a eso, sino hay diferentes temáticas que podemos implementar de manera más pública, como las que hemos mencionado anteriormente en cuanto a la prevención. Pero bueno, ahí se tiene inclusive ya en Doha ya se tiene un laboratorio, es un edificio, donde se tiene un laboratorio donde se tiene también toda la disponibilidad tecnológica para que las personas que van y toman los cursos, pues bueno, tengan cuestiones de alcance como análisis forense digital, también cuestiones de OSINT, herramientas para poder hacer extracción de evidencia digital, la conservación y una parte más teórica que puede ser la parte de prevención, la solicitud de evidencia digital a plataformas digitales o plataformas de redes sociales o tecnológicas. Entonces, bueno, cubrimos algunas acciones que creemos que son de las más generales a nivel global, pero y por eso mismo se abre la puerta también a que los países puedan postularse para ese tipo de capacitaciones. Afortunadamente hay cupo lleno, entonces vamos nosotros tratando de coordinar los momentos, los mejores momentos, la cantidad de asientos que podemos proporcionar, porque también es una logística compleja, ¿no? Sí. El hecho de Claro. poder llevar a gente a esa parte del mundo no es algo sencillo. Entonces, pues bueno, también procuramos tener la mejor coordinación con las autoridades de los países para que puedan también ser beneficiados con ese tipo de capacitaciones. Prácticamente la última tecnología, la tecnología más avanzada, la información más avanzada, y México está considerado. Así es, procuramos tener esos elementos y por supuesto que México no podía quedarse atrás. Claro. Tenemos que impulsar para que también sea partícipe y beneficiario de estas actividades que realizamos en la oficina. Víctor, y justamente ahorita que nos comentas de esta participación de México, regresando al tema de la convención, platícanos un poquito más de cómo está participando y de qué es esta convención. De acuerdo, sí, muchas gracias. Esa parte de la convención justamente es una convención que se acaba de adoptar. El nombre corto de la convención es Convención de Naciones Unidas contra el Ciberdelito. Cuando ustedes la busquen verán que tiene un nombre más largo porque trató justamente de focalizarse a ciertos delitos tecnológicos o cibernéticos o facilitados por la tecnología para no cubrir todo. Entonces, esta convención, que es de reciente adopción, en diciembre de 2024, ya fue adoptada por estos 193 países, donde por supuesto México estuvo participando de esas negociaciones, justamente con Daniela, con Dani. Ella fue una de las personas que estuvo participando del lado de Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores en estas discusiones, pero no nada más ella, sino también hubo otras instituciones como Guardia Nacional, que estuvieron participando como que en estas charlas de los países para llegar a este acuerdo de estos 68 artículos de los que se compone esta convención. Esa es una forma en la que los países también se ponen de acuerdo y la participación de cada país es relevante. México en particular tuvo una actuación, me parecería que impulsando a varias iniciativas, varios países, varios de los artículos. México estuvo impulsando, por supuesto, por la protección de los derechos humanos, por la protección de las infancias, de las adolescencias, de toda la población que esté lo más segura hablando en el entorno digital que sea posible. Entonces, pues bueno, tuvo una participación muy importante en estas discusiones que tomaron alrededor de 3 años, ¿no? Son 3, 4 años. Se atravesó pandemia y algunas otras cuestiones geopolíticas. Por eso es que es una convención que tomó un poco más de tiempo que se llevara a cabo. Y pues bueno, la adopción, digamos que es la parte de el texto final de cómo se llegó a ese acuerdo de esos artículos y de esa convención. Lo que vendría sería la firma de los países que van a estar entonces participando en esa convención. Esa firma va a ser en el mes de octubre, finales de octubre, va a ser en Hanoi, en Vietnam. Entonces, vamos. Más que apuntados para Vietnam. Y como sucede con algunas otras convenciones, entonces el nombre popular que tendrá esta convención será la Convención de Hanoi, porque adoptan el nombre de donde fueron firmados. Fue firmado. ¿No? Exacto. Entonces, esta convención va a ser popularmente conocida así. El sitio web, que también se los vamos a dejar, ya está al aire. Va a haber algunas secciones que se van a ir liberando poco a poco, pero ahí yo creo que lo que podemos ir identificando es la parte de las negociaciones, la parte de la promoción de la convención, cuáles contenidos tiene, o sea, que ustedes vean
que cubre esta convención. Si bien tiene cosas a lo mejor un poco técnicas, la verdad es que es algo bastante fácil de leer y sobre todo que ubiquemos que nos reflejemos en artículos de esa convención, que nos reflejemos como personas en cómo esa convención internacional tiene que bajar al país, tiene que bajar a la localidad y nos va a ayudar a protegernos de diferentes tipos de delitos. Y también lleva a que las autoridades tengan compromiso en función de la aplicación, no nada más de las leyes locales, sino de este instrumento internacional que es una convención más que México siempre ha sido firmante de prácticamente todas las convenciones, todas prácticamente las tiene ratificadas, entonces es algo que no se queda nada más en el discurso, ¿no? De que México busca siempre la paz y siempre busca la parte de la colaboración, sino que se ve realmente en esas participación por completo, ¿no? Y Daniela, bueno, fue de nuevo, insisto, una parte fundamental en la parte de las negociaciones a nivel de las discusiones que se llevaron a cabo en Nueva York, porque es la sede de Naciones Unidas, y en Viena, que es la sede que tenemos nosotros como Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y fue con nosotros porque fungimos como Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica está encargada de apoyar, de dirigir, de guiar las discusiones. Y si bien decimos que es la Convención de Naciones Unidas, realmente es la convención de los países, porque fueron a lo que los países llegaron como acuerdos. Nosotros tenemos como que marco pues de actuación y de apoyo, pero nada que esté en esa convención fue algo o dictaminado, propuesto por la organización, por la ONU, sino fue por los países. Por los países. Así es. Y esta convención es como lo que nos imaginamos y vemos en las películas que van a un salón, se reúnen, están discutiendo puntos, se ponen de acuerdo. Así es. Literal. Y México tiene participantes activos ahí tomando decisiones. Todo el tiempo. Y estuvieron presentes en todas las discusiones, tanto en Nueva York como en Viena. Y pues bueno, son de los que son muy respetados como países en función de las temáticas que proponen, porque conocen de la experiencia, conocen del alcance que tienen como país, por supuesto, la situación geográfica, la parte geopolítica. O sea, es un punto medular. México sí es un punto medular en este tipo de discusiones o de acuerdos y es efectivamente como lo mencionas, ¿no? Son diferentes salas, no son las que aparecen todo el tiempo en las películas, pero justo por eso entren al sitio web para que conozcan inclusive hasta la infraestructura con la que se cuenta. Es algo bastante, hasta para uno que lleva años trabajando en la oficina, el hecho de ver a los países sentados, platicando, discutiendo, diciendo cosas que a lo mejor ellos consideran que son diferentes a los puntos de vista de otros países, pero de eso se trata la cooperación, ¿no? Claro. O sea, también de tener esos puntos de vista diversos para llegar a un acuerdo mutuo, ¿no? Y si es difícil a veces ponerse de acuerdo para la carne asada del fin de semana, pues claro, más difícil ahora, es ponerse de acuerdo. 193 países. Por eso es que a veces y no son cosas diciendo que no puede yo el fin de semana. Yo te aviso. Ahí yo te aviso. Entonces sí se puede. Todas esas convenciones lo demuestran, pues esta en particular que es la más reciente y que como tal nos va a tocar vivir, ¿no? O sea, también es algo que a lo mejor a quien está más en la parte internacional y que le llama la atención toda la parte de la ONU y puede decir, bueno, me gusta la parte tecnológica, pero me gusta la parte internacional, pero me gusta la parte legal, pero me gusta la parte de desarrollo. Hay maneras de desarrollo profesional en Naciones Unidas porque es un equipo multidisciplinario de muchísimas temáticas. Y siempre hay cabida a esto, ¿no? Y la parte internacional es algo que llama bastante la atención porque justamente sobrepasa esas fronteras, ¿no? Y te permite visualizar qué piensan otros con otras culturas, con otras legislaciones y llevar a cabo todo eso en tu propio país para tu propio beneficio. Pues bueno, eso es algo que ayuda a construir, ¿no? Me estás abriendo toda la perspectiva que tengo en tema de ciberdelito, ciberseguridad. Pero Vic, se me ocurrió la siguiente pregunta. Yo creo que es algo que no habíamos platicado anteriormente, pero tú con toda la experiencia que tienes, los años y la manera internacional que también has estado en estos acuerdos o esta firma y todas las pláticas que has escuchado, ¿hay alguna que consideres que México todavía tiene ese reto de seguir fortaleciendo? ¿Hay algún tema en específico que creas que todavía México pueda, pues sí, fortalecer en temas de la lucha contra el ciberdelito? Pues mira, lo que hemos identificado con las pláticas que tenemos en las capacitaciones, con el trabajo constante que tenemos con gobierno, la verdad es que hay muchísimo avance en muchas temáticas. Yo creo que también es un referente como país en la región de todo el alcance que puede llegar a tener, ¿no?
Yo creo que tal vez los retos que pueden llegar a encontrarse en la parte del país como México es lo que ya de por sí está trabajando, ¿no? O sea, toda la parte de un andamiaje legal, de toda la parte de la documentación, soporte, justificación, tal vez para generar alguna ley específica de ciberseguridad, tal vez, que no necesariamente es algo que tenga que existir porque creo que, insisto, la parte legal está cubierta en muchos aspectos. Y otra cosa que yo creo que pudiera tal vez aunar el fortalecimiento del trabajo con las diferentes instancias del ecosistema digital, ¿no? Lo que se realiza ya con la parte de telecomunicaciones, con la parte de plataformas tecnológicas, redes sociales, aplicaciones, etcétera, ¿no? Al final yo creo que es algo que todos los países han tenido como reto, sobre todo porque pensamos que ya no es una cuestión tan directa como delincuente, delito, víctima, ¿no? Entonces, ya sé qué es lo que tengo que perseguir. Aquí hay demasiados actores y demasiadas aristas en este ecosistema, por lo cual es complejo, mucho más complejo el hecho de poder tener tan directo una cuestión identificada de, perfecto, sé quién fue, lo persigo, ¿no? O sé dónde fue y estoy. Y pude rescatar a la víctima. Entonces, al entrar a la parte digital, pues se convierte más complejo, porque es algo ubicuo, es algo que está en todos lados y en ningún lado a la vez. Y porque, como comentábamos hace rato, pues bueno, también la legislación internacional o de otros países, pues puede no ser tan acorde como para hacerlo de manera tan automática. Pero lo que hemos visto, lo que hemos considerado, inclusive dentro de estas conversaciones para esta convención, pues es que México ha avanzado muchísimo y tiene muy buenos cimientos para poder tener esta lucha, ¿no? Y como todo, pues bueno, nosotros estaríamos para apoyarles en la parte del fortalecimiento en donde se requiera, y no somos los únicos. Hay muchas instancias internacionales, hay muchas agencias que también, por supuesto, procuran este fortalecimiento a nivel nacional. Entonces, esa apertura que tiene el país para hacerse llegar del conocimiento o la experiencia de organizaciones internacionales, pues eso sí lo vemos presente en todo momento, ¿no? Justamente tanto que he tenido la oportunidad de trabajar tanto con Daniela muy cercanamente como con Paul. Entonces es uno de los ejemplos que tenemos en función de cómo entre países y organizaciones internacionales podemos trabajar de manera coordinada. ¿Y como ciudadanos? ¿Qué podemos hacer? Como ciudadanos, yo creo que lo principal es el hecho de que seamos conscientes de que el ambiente digital es real. O sea, ya antes era apago la computadora y desapareció, ¿no? Ahora el celular está encendido todo el tiempo. Exacto. Sí. No seas, quítalo y listo. Pero no, ahora estamos en todo momento en este ecosistema digital, conectados. Tenemos la computadora en el bolsillo y desafortunadamente cerca del corazón todo el tiempo. Y digo desafortunadamente porque ahí es donde a veces perdemos el balance, ¿no? Entonces, el uso de la tecnología lo que nos tiene que llevar es al uso consciente de la tecnología, ¿no? Al uso adecuado de la tecnología, a no usar la tecnología para dañar y utilizarla también para protegernos, porque va a haber alguien que la va a utilizar para dañar. Mucho de esto es la conciencia de la herramienta, ¿no? Como cualquier otra herramienta, puede servir para el bien o para el mal. Y una parte también que consideramos fundamental, el hecho de poder tener estos conocimientos, pueden ser tan básicos como tan avanzados necesitemos. Básicos puede ser una contraseña segura. Avanzados puede ser algún software, alguna aplicación, revisar, por ejemplo, hasta las letras pequeñas de las aplicaciones, ¿no? Muchas veces de acuerdo. Sí, pues lo que hacemos. Ok, sí. A todo, ¿no? Decíamos antes, puedes instalar un software, dale next, ¿no? Aquí le damos aceptar a todo. ¿Por qué? Porque lo que me urge es utilizar la aplicación. Entonces, una parte fundamental que también nosotros procuramos es que la conciencia del uso de la tecnología desde el punto de vista de qué estamos proporcionando como datos. Nosotros podemos ayudar a los delincuentes a que tengan alcance a nosotros, porque nosotros no nos detuvimos a leer un algo o decidimos que le vamos a dar a aceptar en todo momento. O no reconfiguramos lo necesario. Muchas veces dice, bueno, yo te doy acceso a todo, sí, pero si la aplicación no necesita de la cámara, pues entonces, ¿por qué le voy a dar permiso a la cámara? ¿No? Y una de dos, o busco otra aplicación, o reconfiguro la aplicación diciendo, pues no le permito el acceso a la cámara, a la geolocalización, al correo electrónico, al dato que nosotros consideremos que debemos de resguardar de mejor manera. ¿Y qué sucede? Que claro, es muy complejo porque pues desde muy tempranas edades hasta edades avanzadas, pues utilizamos la tecnología y no está adecuada para todas las edades. Está pensada para alguien que sabe de tecnología o que sabe de protección de datos o que sabe de datos sensibles y no necesariamente somos todos los que sabemos eso. Entonces,
debemos de ser también muy conscientes en el uso que hacemos propiamente, pero también en ayudar a otros a utilizar la tecnología. Que aprendan. Exacto. Entonces, y la otra parte definitivamente es, como cualquier otro delito, es procurar no ser víctimas, tener muchas precauciones, pero también la parte que mencionábamos de la denuncia, ¿no? O sea, la colaboración con las autoridades, es básica, porque son el instrumento que tenemos para estar lo más seguros posibles, ¿no? Y que ellos puedan también, pues, hacer su trabajo, ¿no? Esa es otra parte muy importante a nivel de población. No, Víctor, pues la verdad es que bien interesante todo este tema y justo como comenta Jackie Jazz, toda esa información que pensábamos que estaba muy alejada de nosotros, las México. Naciones Unidas y todo eso, acabas de bajárnosla para ver que como ciudadanos realmente pues podemos ser partícipes de todo esto, ¿no? Con estos consejos, con estas recomendaciones que nos están dando. Y platícanos, ¿cuál es el futuro de este programa en los próximos años? Pues mira, es un gran reto. Yo creo que no menor que cualquier otro, pero lo que estamos visualizando, por supuesto, es el hecho de poder afianzar más la cuestión de las capacitaciones y fortalecimiento de capacidades hacia los países, hacia la población en general, no bajar la guardia, sobre todo porque es algo constante, ¿no? O sea, la parte mencioné hace rato, las llamadas tecnologías emergentes, pues prácticamente ya todos los días son tecnologías emergentes. Sé que técnicamente tienen que cubrir ciertas características de prueba, de maduración, etcétera, pero a lo que me refiero es que la novedad está en todos los días. Uh-huh. Entonces, uno de los grandes retos que tenemos, obviamente, como programa global es el hecho de estar a la par con esas nuevas tecnologías, ¿no? El uso de esas tecnologías con fines delictivos. O sea, necesitamos estar un paso adelante. Necesitamos estar siempre preparados para saber ahora cómo se están utilizando las tecnologías, qué es lo nuevo que hay y qué es lo nuevo que puede surgir y cómo entonces nosotros podemos apoyar a los países en la persecución e investigación de este tipo de delitos. Definitivamente una parte que va a ayudar bastante es el poder ampliar el centro justamente de Doha, las actividades que tenemos en la parte de capacitación. Por supuesto México, que está considerado, pero pues también va a ser muy importante que más países de la región tengan ese tipo de capacitaciones. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a estandarizar. Si bien son países avanzados en ciertos conocimientos, el hecho de que podamos nosotros tenerlos en capacitaciones del lado de Naciones Unidas, pues nos ayuda a estandarizar conocimientos, uh-huh, pero además también hacer todo este intercambio de grandes experiencias que hayan tenido, ¿no? Porque no todo mundo es atacado de la misma manera, con la misma tecnología, en el mismo tiempo, la misma institución. Entonces, algo muy importante que también procuramos y que es un reto que también tenemos y que procuramos tener en las capacitaciones o en las charlas, es el hecho de decir que fuimos vulnerados, ¿no? Decir que... comunicarlo, porque eso ayuda a prever. No, hay muchas cosas que no solamente están de la mano de la tecnología. La tecnología puede tener la solución, pero si una institución no dice yo fui vulnerado y fue de esta manera, entonces otra institución puede llegar a ser víctima, ¿no? O sea, no nada más es la parte de la denuncia, sino el intercambio de experiencias que puedan tener esas instituciones para poderlo fortalecer, ¿no? Y por supuesto, abarcar lo más posible, pues bueno, las actividades que tenemos a nivel mundial relacionado con esto y el trabajo constante que tenemos con las instituciones, no nada más de los países, sino a nivel regional y a nivel mundial, ¿no? Entonces, consideramos que tenemos una gran oportunidad. Muchas veces a la oficina lo que comentamos es que desafortunadamente las actividades que realizamos tienen que ver con todo lo malo que existe, pero bueno, también para eso estamos, ¿no? Porque alguien lo tiene que hacer, entonces... alguien tiene que ser el valiente, Vic. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, la gran oportunidad que tenemos es justo toda esta vorágine de tecnología cambiante y en constante evolución, y el tener justamente muy visible, muy rápidamente el poder accionar para poder contrarrestar ese uso indebido de la tecnología. Uh-huh. Entonces, la oportunidad de trabajar en esta oficina ha sido muy grande para mí. Ya llevo 16 años trabajando en esta oficina con diferentes temáticas, pero en particular con esta. Entonces se transforma en esa responsabilidad de poder aportar lo que podamos hacer, que es desde un punto de vista, si lo vemos a nivel mundial, como abarca la organización, pues es el granito de arena que nos toca poner a nosotros en esta parte, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Vic. Felicidades por esa labor, exactamente. No, es un trabajo en equipo, siempre es un trabajo en equipo, claro. y uno es un jugador más, tanto en la cancha como en el equipo como tal. Entonces, pues bueno, a todos y a todas nos toca hacer una parte. Y pues bueno, agradecido por el espacio, por la invitación, por la charla, por lo ameno que es el ambiente con ustedes. La verdad es gracias. Que lo que realizan ustedes es algo bien importante también para nosotros, ¿no? También es importante tener esta interacción
la gente que los ve, con la gente que los escucha, con los invitados que han tenido, con los que van a tener. Entonces, Gracias. La verdad es que creo que es algo muy importante. Es una labor que honestamente agradecemos mucho el que nos permitan estos espacios, ¿no? Es tu espacio. Muchas Cuando gracias. quieras visitarnos. Muchísimas gracias. Serge, antes de retirarnos, ¿algo Pues, que quieras comentar? Muchas cosas, o sea, realmente muy interesante el tema. También me adentré, o sea, Sí. también me adentré mucho en el tema y quedaron por ahí cosas. Nos falta tiempo, eso es una realidad, ¿no? Entonces creo que esa parte de darnos esa información, darnos esa perspectiva de lo que se está haciendo a nivel internacional y sobre todo que México está participando activamente, nos abre el panorama para ver que los esfuerzos se están realizando. O sea, hay esfuerzos que se están realizando para que nosotros, pues tanto usuarios como empresas, usen de mejor manera y de manera responsable la tecnología. Y también, pues, los invito también a que escuchen los episodios porque como la llamamos, esta trilogía de episodios se está cerrando con broche de oro, este tema del ciberdelito. Tenemos ahí el tema de la ciberdiplomacia, la importancia. Tenemos un episodio también donde Daniela nos platica de esta parte. Nosotros lo llamamos la ciberdiplomacia, pero pues gracias a todos esos esfuerzos, México también está en esta cumbre, en estas reuniones, ¿no? El tema también de Reino Unido, por ahí hubo financiamiento. Ujú. Tenemos el capítulo con Paul también para que se den, y creo que se cierra perfectamente con esta parte del ciberdelito, con esta parte de la ONU. Sabemos cómo todas estas áreas se conjuntan. ¿Para qué? Para que México esté ahí representando, para que México esté dando opiniones, y al final de cuentas todo esto se permea hacia nuestra sociedad, ¿no? ¿Para qué? Para que esta sociedad cada vez navegue de una manera más segura, más responsable en el ciberespacio. Definitivamente, y es la labor que procuramos hacer. Y pues bueno, estamos a sus órdenes también, por supuesto, para lo que siga a partir de aquí con ustedes, con su auditorio. Vamos a dejar por ahí las páginas, los materiales a los que pueden tener también disponibilidad, y pues bueno, muy a la orden de lo que siga. Víctor, ¿cómo se entera el público? Porque creo que al igual que nosotros, los que nos van a estar escuchando van a estar muy interesados. ¿Cómo se enteran? ¿A través de redes sociales? O sea, de lo que ustedes están haciendo, de cómo está participando México, cómo pudieran participar, ¿cómo se entera el público? De acuerdo, sí, tenemos redes sociales, estamos en X, estamos en LinkedIn, y por supuesto el sitio web, tanto de la organización en general como de UNODC Global, y en cada uno de los países y regiones en los que nos encontramos. En México en particular nos pueden buscar como UNODC, literal hágalo en el buscador México, y va a aparecer el nombre de la página. Igual nos van a apoyar con las ligas, sí, más las específicas, ligas. Pero prácticamente en el sitio web, a partir de ahí los dirige a todas las notas, a todos los eventos, a todos los reportes, exacto, a tanto redes sociales, como que hacemos también intercambio de publicaciones con las instituciones con las que colaboramos o con quien tenemos las pláticas. Entonces, todo es cuestión de entrar al navegador, al buscador, y definitivamente nos encuentren. Pues muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Sergio. Nuevamente gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Y pues muchas gracias a ustedes también por seguirnos escuchando. Recuerden en compartir esta información. Le agradecemos también, pues obviamente, a la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas en México también. Recuerden en buscar UNODC. Todas las redes sociales y toda la información y actividades que pues Vic nos está explicando en este episodio. Mi nombre es Yasmín Liñán y nos vemos en nuestro próximo episodio.